Hola, voy a dar inicio a la transmisión en el día de hoy de nuestro Facebook Live. Vayan avisándome cuando vayan ingresando. Lo voy a anotar. Ok. Listo, súper. Bueno, voy a partir en el día de hoy dando inicio a esta nueva jornada laboral, en el fondo del nuevo año. Bueno, les voy a contar y acá les voy a mostrar que me fracturé el brazo, así es que me van a ver solo moviendo una mano. Andaba en patines y bueno, me caí y tengo una pequeña fractura en el brazo, pero nada que impida que en el día de hoy pueda estar con toda la energía para que podamos hacer este Facebook Live. ¿Ya? Así es que bueno, mientras van ingresando, yo les voy a ir contando que durante este año lo que voy a hacer es que voy a mantener sistemáticamente por lo menos cada 15 días el poder hacer un Facebook Live donde vamos a ir instalando temas y la idea es que también el grupo se pueda aprovechar. Hola Paola, qué bueno que estás. Que este grupo se pueda aprovechar también la instancia para que puedan ir haciendo preguntas y de esa manera también, porque hasta ahora la modalidad que se ha dado es que yo he ido proponiendo las temáticas y entonces mi idea de este año es que ustedes también puedan ir proponiendo y tomando un rol mucho más activo en el grupo, proponiendo en relación a temas de los cuales ustedes quieren, que es importante, que yo pueda abordar en los Facebook Live, ¿ya? Así es que digamos, ese es mi proyecto de este año, y yo les voy a ir contando a medida que va, digamos, transcurriendo el tiempo, cada cuánto tiempo vamos haciendo. Pero mi programación inicial es, ojalá, los Facebook Live cada 15 días, ¿ya? Así es que, bueno, vamos a partir con el del día de hoy. Lo que vamos a trabajar hoy día es cómo manejar nuestras emociones a la hora de realizar una presentación, ¿ya? Voy a darles 4 tips que son súper importantes, pero antes de eso me gustaría hacer como una introducción y les voy a contar una pequeña historia de una persona que le voy a cambiar el nombre y le vamos a llamar Angélica. Angélica es una mujer profesional con la cual yo estoy trabajando y se acercó a mí porque necesitaba poder superar este miedo tan intenso que le provocaba la exposición, o sea, miedo a hablar en público, ¿ya? Y les voy a contar un poco su historia y para que vayamos analizando dónde se instala el miedo y qué es lo que yo he ido haciendo con ella en este manejo emocional. Ella es una profesional que ha desarrollado su carrera, es una mujer inteligente, que también cuenta que en el minuto de relacionarse en situaciones que son cotidianas, es decir, informales, no tiene ninguna problemática, ¿ya? Es sociable, tiene amigos, conversa perfectamente. Pero en las relaciones que son profesionales, donde hay otro que a lo mejor maneje la misma información que ella o que incluso ella sepa que ocupa una posición o un cargo superior en el trabajo, o incluso que tenga un mayor conocimiento que ella, ahí inmediatamente siente una sensación como de evitación y de rechazo a tener que hablar y exponerse. ¿Qué ha implicado eso en su vida? Que ha elegido trabajos en el fondo que no impliquen que ella realice presentaciones frente a público y que tampoco implique que tenga que coordinar o liderar grupos de trabajo, ¿ya? Porque cuando nosotros estamos coordinando y liderando grupos de trabajo, tenemos que hacer reuniones de equipo y entonces tenemos que pararnos, presentar, motivar, transmitir un mensaje. Entonces ella ha evitado permanentemente este tipo de situaciones y ¿qué es lo que la motiva a ella a desarrollar estas habilidades para poder vencer este miedo a hablar en público? Es que siente que la ha limitado, que pudiese haber aprovechado muchísimo más oportunidades laborales de lo que ha hecho hasta ahora, ¿ya? Entonces, cuento esta historia de esta persona porque me parece súper importante en el sentido de que podemos, digamos, vivir de alguna manera, para decirlo, con este miedo, con esta sensación. Es decir, podemos trabajar, podemos hacer nuestra vida, funcionamos relativamente bien. Pero internamente sabemos que empezamos a hacer elecciones a partir del miedo, para evitar en el fondo enfrentarme a esa situación, ¿ya? ¿Qué es lo que se ha observado cuando nosotros
Bueno, a mí también me pasaba, entonces cuando a nosotros nos pasa esto es miedo a hablar en público. Yo le estoy contando hoy día la historia de esta persona, pero fundamentalmente tiene que ver primero con el miedo que yo empiezo a desarrollar a la situación y empiezo a tener, digamos, una conducta de evitación. Si yo evito, menos habilidades de desarrollo. Y lo segundo es netamente con habilidades que nosotros debiésemos ir aprendiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros como profesionales, desde el colegio o en la universidad, no nos enseñan a desarrollar este tipo de competencias que es hablar en público. Por lo tanto, es bien difícil el desarrollarlas. En general, cuando uno analiza los profesionales, ¿cómo han desarrollado ese tipo de competencias? De manera autodidacta, ¿ya? Han ido aprendiendo, han ido desarrollando un estilo, pero ¿qué ocurre cuando las estrategias que yo voy desarrollando no son tan eficientes? O sea, no me funcionan, y empiezo a sentir frustración y empiezo a evitar. Ahí tengo muchísimo menos posibilidades de desarrollar estas habilidades. Y lo pongo así, en este plano, para hablar del primer tips de hoy día, para poder entender qué es lo que nos pasa emocionalmente cuando sentimos este miedo tan intenso a hablar en público. Si nosotros entendemos que lo que nos está pasando tiene que ver con que hay algo que necesito aprender, que hay una competencia que necesito desarrollar, yo les hago la siguiente pregunta. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo, ¿nos podemos equivocar en ese proceso? La respuesta es sí, evidentemente, porque estamos aprendiendo. Entonces, esa es la primera idea que yo quiero que hoy día instalen en su mente. Si no tienes las habilidades de presentación y sientes miedo o cierto grado de ansiedad al hablar en público, es importante que comprendas que tienes que hacer algo para resolverlo, tienes que aprenderlo. Porque, como te señalaba, la mayoría de los profesionales vamos desarrollando habilidades de manera autodidacta, pero no siempre funciona, y a veces eso nos puede provocar la sensación contraria de frustración, de evitación, de más ansiedad, a tal punto que yo ya dejo de pensar que eso es algo que puedo aprender, sino que tiene que ver más bien contigo. O sea, que tienes algún problema en ti, en tu personalidad, en tu forma de ser, etc. ¿Ya? Si van surgiendo algunas preguntas, me pueden ir haciendo mientras veo ahí deditos. Esto tiene un tiempo así como, a mí me llega un poquito más lento, pero a medida que yo voy revisando, lo voy abordando, ¿ya? Entonces esa es la primera idea del día de hoy, pensar en que desarrollar esta competencia es una habilidad. Por lo tanto, si nosotros pensamos que estamos aprendiendo algo, inmediatamente el nivel de exigencia que tenemos hacia nosotros disminuye, porque me puedo equivocar, no lo voy a hacer bien en la primera oportunidad, necesito entrenar, y mientras más veces yo lo repita, es mucho más probable que eso vaya a mejorar. ¿Ya? Hay en psicología un concepto que se llama la expectativa de autoeficacia que nosotros tenemos. Cuando nosotros evitamos las situaciones, evitamos entrenarnos en el fondo en eso. Y si evitamos entrenarnos, nuestra expectativa de autoeficacia, es decir, cómo pienso yo que lo voy a hacer, se empieza a empobrecer. Y ahí, al empobrecer en el fondo esta expectativa, también afecta mi autoestima. Hay muchas personas con las cuales yo he trabajado que finalmente lo toman como algo tan personal y sienten que es una dificultad tan profunda porque es como estar encerrado, de no poder expresarte, de no poder tomar desafíos adelante. Entonces esa sensación de frustración es muy dolorosa. Y eso tiene que ver con la expectativa que tú tienes con respecto a algo. Si es que algo no va a funcionar. Entonces, si mi expectativa es baja, menos lo voy a hacer. ¿No? Entonces, es un aprendizaje. Y cuando estamos aprendiendo, es muy importante ser amable contigo mismo, entender que estás aprendiendo, por lo tanto, parte del proceso de aprendizaje va a ser cometer errores y ir paulatinamente, ¿ya? Como usando la metáfora de hola Cristina, cuando aprendemos a andar en bicicleta con rueditas, y ya cuando le sacamos las rueditas a las bicicletas. No partimos al tiro sin rueditas, necesitamos de un tiempo. Algunos niños le sacan una ruedita, después las dos, en fin, es un proceso. ¿Ya? Entonces, al pensarlo así,
soy más amorosa conmigo. Y ese es el primer paso para poder manejar la emoción desde los altos niveles de exigencia que nosotros ponemos de cómo tiene que ser nuestro desempeño a la hora de hablar en público. Recuerda, no nos han enseñado a desarrollar habilidades de presentación en público. Entonces es súper importante que te puedas entrenar en ello. Esa es como la primera idea que quiero hoy día instalar. Ya, si hay alguna pregunta hasta aquí, voy a ver mi ayuda a memoria. Ya, ok, perfecto. Entonces, si nosotros aceptamos esa idea, entonces puedo entender que me voy a equivocar, y si me equivoco, también puedo aceptar que voy a estar un poco nervioso o nerviosa en la situación. Está permitido, ¿verdad? Y a medida que yo me voy a ir exponiendo más a la situación, ese nerviosismo va a ir bajando. Quizás no va a quedar nunca en cero, siempre es una situación de tensión. Yo hoy día, ahora, en este minuto, estoy de pie, estoy con toda mi energía focalizada en poder transmitir lo que quiero transmitir. Entonces, estoy en un cierto nivel de tensión. Entonces, acepto mi nerviosismo. Media hora antes de iniciar, también estoy con esa tensión. Pero es una tensión que yo entiendo que es lo que me mantiene, que da la energía y la potencia para lo que yo quiero transmitir hoy día, para que a ustedes les quede ahí, grabado, ¿ya? Entonces, aceptar el nerviosismo. Tenemos entender que estoy aprendiendo a bajar la autoexigencia, estoy en un proceso de aprendizaje, me puedo equivocar. En general, las personas que sentimos miedo a hablar en público somos personas muy autoexigentes y queremos que sea tan perfecto que quedamos en tal estado de shock que en esa búsqueda de perfección finalmente termino evitando y no pruebo nada, ¿ya? Entonces, primero, aprender para equivocarte, puedes cometer errores. Segundo, aceptar que vas a estar un poco nervioso, nerviosa, y que no pasa nada porque estás aprendiendo. Y si alguien te dice, mira, en realidad yo nunca me pongo nervioso a hablar en público, eso no es real porque siempre todos estamos con cierto grado de nerviosismo. ¿Ya? Esa es la segunda idea súper importante y muy potente para poder aprender a manejar las emociones a la hora de hablar frente a otro. Y eso nos permite estar focalizados. Ok, acepto esto, no peleo. Cuando nosotros peleamos y resistimos nuestras emociones, finalmente eso se agranda y como estoy, se me va a notar, se van a dar cuenta que estoy nerviosa, me está temblando la mano, mi voz se está apagando, mi garganta se está cerrando, estoy solamente en ese foco y eso hace que sea más grande y como es más grande, ya evidentemente el resto del público lo va a observar, ¿ya? Se te va a notar igual la emoción, eso es indudable y eso también es parte del proceso de aceptación del nerviosismo, a eso me refiero, como aceptar también que somos seres emocionales, no hay nadie que se pare así como robot sin sentir nada, porque eso no es real, ¿ya? Porque también, ¿qué gente me impacta? ¿Qué gente te impacta cuando hablo? ¿La gente que transmite algo o la gente que está ahí como nada, que nada lo perturba, ni para bien ni para mal, ¿no? Es la gente que logra transmitirte algo, entonces siempre estamos transmitiendo, ¿ya? Y hay todo un análisis en las teorías de la comunicación en donde el lenguaje corporal prevalece, el gestual prevalece sobre el verbal. Eso no quiere una diferencia más o menos entre el 80% versus el 7% del lenguaje verbal. No quiere decir que el lenguaje verbal no sea importante, es muy importante. Pero tienes que tener conciencia que a lo mejor te puedes saber todo el texto de memoria, pero si tu corporalidad te empieza a jugar una mala pasada porque la emoción no la logras manejar, da lo mismo el tipo de texto, de discurso que tengas, porque ahí va a prevalecer lo corporal. Entonces, no tengo que pelear si se me nota que estoy nerviosa o no. Es así. Lo puedo tomar, lo puedo decir, como hoy día. Mira, estoy un poquito nerviosa, estoy súper focalizada en que me puedan comprender lo que quiero transmitir hoy día. Y entonces, nada, es eso y continúo. Entonces, segundo tip, aceptar el nerviosismo, ¿ya? El tercero, estoy acá viendo mi recordatorio, que tengo acá al ladito, por eso me van a ver que estoy mirando para abajo. El tercero tiene que ver en cómo pienso. La forma que nosotros pensamos es la forma en que nosotros nos sentimos. Es así. Cuando yo empiezo a pensar de que se me va a notar el nerviosismo,
de que se van a dar cuenta que a lo mejor no sé tanto, me van a preguntar algo que no sé. Entonces, si me preguntan algo que no sé, va a pasar algo terrible y empiezo a imaginar así grandes tragedias en mis pensamientos. Mi cuerpo empieza a reaccionar como si eso estuviese ocurriendo, ¿ok? Entonces, hay dos tipos de pensamiento que es súper importante que nosotros tengamos claro. Un tipo de pensamiento que es de las características que acabo de mencionar, que en el fondo nos llevan a centrarte en ti mismo. O sea, está focalizado solamente cómo me verán, cómo verán que estoy vestido, vestida, cómo me estoy moviendo, cómo me veo gorda, me veo flaca, ¿no? Un montón de cosas que podemos estar pensando en el momento, ¿ya? Y ahí estás focalizada solamente en ti, en cómo te ves, y también en eso de estar focalizada en ti, en cómo te ven, de alguna manera también estamos buscando que el otro nos apruebe, que nos den alguna señal de que sí, que va todo bien, ya nos aprobaron, caí bien, pero en realidad cuando estamos transmitiendo un mensaje, ese no es el foco. El foco no es caer bien. Bueno, tampoco es ser una persona desagradable, es ser empático, pero tu foco es el mensaje que tú quieres transmitir. Entonces, todos esos pensamientos que están enfocados en ti, en que te aprueben, en cómo te ven, en que no te juzguen, en qué van a pensar si eres joven, si eres vieja, si lo que sea que tengas, son esos pensamientos los que te provocan el miedo. Y como te pones a pensar en eso, eso es lo que te provoca el bloqueo, por ejemplo, ¿ya? El bloqueo, y que finalmente eso se termine en una situación a lo mejor, generalmente las personas que sentimos miedo a hablar en público, luego de que ocurren las situaciones en donde yo estoy hablando, la evaluación es pésima. Somos muy duros, no lo consideramos como en esto que yo les señalaba al principio, que es un proceso de aprendizaje, sino que no, fallé, no es perfecto, además tengo que ser profesional, o tengo que ser bien al tiro. Entonces, acuérdense, en la universidad no nos enseñan las habilidades o las competencias, nos ponen ahí a disertar, en fin, pero sin entregarnos ninguna herramienta concreta de cómo hacerlo. Y eso te los digo en base a la experiencia misma que yo tengo en mi propia vida y con los profesionales que yo trabajo, y que he trabajado con personas que son sequísimos en sus temas, pero no han desarrollado la habilidad de presentación, la habilidad de hablar en público, y que finalmente todos la necesitamos en nuestros trabajos. La Cristina dice, buenísimos los tips, y si es verdad, a lo que resistes persiste. Exacto, se hace cada vez más grande. Entonces, seguimos con esto, con lo que pienso. Entonces tenemos ese tipo de pensamiento, que es lo que te genera la emoción, el bloqueo, la sudoración excesiva, y todo lo que tú no quieres que se note, que finalmente, con esta resistencia, hace que sea más grande, y que la verdad es que en estricto rigor, si yo me pongo roja o si me sudan un poco las manos, si yo logro focalizarme y transmitir mi mensaje, la verdad es que no importa tanto. Pero la sensación interna pareciera ser que eso es lo más importante, como va a sonar un poco superficial, pero al estar enfocada solamente en mí misma, es como que lo importante es que tú luzcas bien. Y ese no es el foco. No es el foco lucir bien, ¿ya? Entonces, el otro pensamiento, que es el que yo quiero instalar el día de hoy, como el tercer tips, tiene que ver con dejar a este yo, es decir, tú ya no eres el protagonista acá, ¿no? El protagonista es el público. Y entonces, desde ese lugar, yo empiezo a pensar, ¿qué será importante para estas personas? ¿De qué manera puedo ayudar mejor a estas personas? Hola Sonia, qué rico que llegaste. Ya, ok, vayan haciéndome preguntas, porque para poder ir viendo también a las inquietudes que vayan surgiendo. Entonces, me salgo de eso, ya no soy el foco yo, y eso me vuelve muchísimo más creativa para poder ver alternativas de solución. Ahí ya tiene que ver con el hacer. En el otro pensamiento, ahí la que está mal soy yo, en el fondo algo tengo mal. Porque como quiero lucir bien, tengo que hacerlo todo bien. Y si pienso en el hacer, podemos equivocarnos en algo al hacer algo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hago? Busco nuevas estrategias y comienzo nuevamente. Lo mejoro. Y en ese pensamiento también ahí me empiezo a preocupar del público. ¿Quién es el público? ¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? ¿Qué tipo de lenguaje? ¿De qué manera yo puedo llegar más eficientemente? ¿Es una situación formal o una situación donde yo necesito generar a lo mejor más intimidad?
Y ahí ya se empieza a desplegar toda nuestra creatividad y salimos de este foco emocional en donde nosotros estamos ahí en el centro, esta cosa como bien egocéntrica. Entonces, ese pensamiento es el que te provoca el miedo. Entonces, hagamos un recuento para las personas que se están incorporando. Entonces, el primer tips del día de hoy tiene que ver con comprender que estamos aprendiendo. Si comprendemos que estamos aprendiendo, entonces nos vamos a permitir equivocarnos. Nos vamos a permitir no ser perfectos. Nos vamos a permitir preguntarle a otro. Quizás tú puedes ver a alguien, oye, qué interesante esta persona, cómo se mueve, cómo habla. Entonces yo voy, pregunto. Yo siempre le digo a las personas, observen a alguien que les llame la atención, corporalmente, en movimiento. Ni siquiera presten atención a lo que están diciendo verbalmente. Solamente cómo se mueve. Y tú puedes adoptar eso, adoptar ese movimiento. Oye, este movimiento me gusta, lo uso, lo practico. Me paro derecha, abro el pecho, hago que la voz salga con más fluidez. Entonces ahí empiezo a entender que estoy aprendiendo y estoy incorporando cosas nuevas, que es una habilidad que no nos han enseñado, que se autoaprende. Ustedes me van a decir, claro, hay algunos profesionales que les sale súper bien y lo hacen muy bien. Claro, porque en el autoaprendizaje desarrollaron estrategias que eran más eficientes. Entonces, a los que no nos ocurre eso, tenemos que aceptar eso y decir, ok, ¿qué estrategias más eficientes podría yo desarrollar? Listo, ahí bajas al tiro. De 1000 ansiedad, lo bajas inmediatamente a 10, ¿ya? Ese es el primero. El segundo, aceptar el nerviosismo. Es decir, puedo estar nervioso, independiente de la situación. Se me puede notar un poquito y eso me va a estimular, eso me va a dar fuerza, le va a dar energía a lo que yo quiero transmitir. La emoción. Somos seres emocionales. No podemos pretender ir como alguien que no siente nada o que no le pasa nada. Y además estamos en interacción con el público. Y nunca sabemos qué va a venir del público, qué pregunta puede venir del público. Entonces tengo que estar abierto, atento, a mirar también la gestualidad de las demás personas que están ahí. ¿Ya? Y el tercero, que es lo que hablábamos recién, de qué pienso. Estos dos tipos de pensamiento. Un pensamiento que está centrado en ti mismo, también está muy ligado con la exigencia y con esto de hacerlo perfecto. ¿Cómo me veo? ¿Cómo voy a lucir? ¿Qué ropa me pongo? Está genial verse bien. Yo ahora para estar acá igual me maquillo y trato de verme también, sentirme bien. Pero ese no es mi foco. Mi foco es qué es lo que voy a transmitir, ¿no? Entonces es como el equilibrio en eso para que esa emoción baje y centrarme en otro tipo de pensamientos que me ayuden a desarrollar nuevas estrategias para poder afrontar esa situación de exposición, ¿ya? El cuarto tips del día de hoy tiene que ver con el poder visualizarte y practicar. ¿A qué me refiero con eso? Primero, nosotros en esta línea de pensamiento que va ligado al miedo, centrado en ti mismo, empezamos a pensar, tenemos una presentación en una semana más. Ok. Entonces me empiezo a imaginar que me voy a parar, que me voy a bloquear, que se me va a notar, que me voy a poner roja, que voy a sudar mucho, que se me va a olvidar todo. Y entonces empiezo a hacer cosas en relación a lo que estoy pensando, como por ejemplo querer memorizar absolutamente todo, ¿ya? Y eso es fatal, porque la verdad es que te sacan una palabra y ya se te olvidó todo, y generalmente la excesiva memorización va súper de la mano con los bloqueos mentales, ¿ya? Entonces, es importante siempre tener una estructura, pero esa estructura debe ser flexible porque estamos en interacción con otro. Yo siempre tengo estructuras. De hecho, acá les acabo de mencionar, tengo mi cuadernito donde tengo todo escrito, 1, 2, 3, cosas que yo me voy entendiendo, pero que voy agregando. También no sé qué preguntas ustedes me pueden hacer hoy día, y eso no lo puedo tener registrado. Entonces, esa visualización tiene que ser una visualización flexible. ¿A qué me refiero? Posicionarte en el lugar, en el sentido, si puedes visitar el lugar antes de hacer tu presentación, anda, visítalo. Sitúate en el lugar, aunque no haya nadie, conoce el espacio. Y luego puedes imaginarte, en vez de imaginarte que estás sudando en exceso, que te estás poniendo roja, imagínate que estás hablando, que estás tranquila, tranquilo, que te sale fluidamente,
Y si por ahí alguien pregunta algo y no lo sabes, tú puedes decir, mira, en realidad no lo sé, lo puedo averiguar, te digo más ratito, como también ponte en las posibilidades que son realistas, porque si nos ponemos en posibilidades en que todo va a ser espectacular, 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 puede fallar una cosa pequeñita, fallar entre comillas, como por ejemplo que te hagan una pregunta que a lo mejor en ese minuto no la sabes, es como que todo mal, y ahí yo generalizo, a partir de una situación que la verdad, que eso nos pasa con la ansiedad, a partir de un hecho muy pequeño, yo hago una generalización total, y ahí mi evaluación es totalmente negativa, como que no valió nada la pena de lo que yo estaba haciendo. Y no es así, esa es una mirada no realista, y es pesimista, netamente pesimista. Entonces también imagínate que te puedan hacer alguna pregunta y que tú devuelves, mira, déjame averiguarlo, lo voy a ver bien, te comento después, o recurrir al grupo, alguien sabe esta respuesta, alguien ha escuchado, lo puedes devolver como en una pregunta, o qué piensas tú de esto que tú me estás preguntando, y de ahí tú te das tiempo como para poder hacer y dar una buena respuesta. Entonces, la visualización en situaciones que sean realistas, ¿ya? Es decir, no todo súper mega espectacular, sino que realistas, que pueden haber cosas que pueden ocurrir y que tú puedes prevenir, ¿ya? Entonces eso también va equilibrando y te va dando la opción mentalmente, en tu imaginación, que también tienes el permiso a equivocarte, ¿ya? Y practicar, súper importante, porque en el tema de la práctica, todo esto que yo les estoy diciendo, denme algún feedback, si les hace sentido o no les hace sentido, si tienen alguna pregunta o no. Quizás a lo mejor queda súper claro a nivel mental, pero a la hora de practicar sigue estando el miedo. Ok, entonces, si yo hago estos pasos que les acabo de mencionar, es probable que puedan avanzar en el miedo para poder llegar a la práctica, ¿ya? Ahora, en la práctica, ahí se abre otro tema que es esencial, que va de la manito con el tema del perfeccionismo. Me hace mucho sentido, ya, perfecto. Esto del perfeccionismo va de la manito con el mostrarte vulnerable. Que he estado pensando harto en el tema de la vulnerabilidad, y algunas de las personas que están hoy de acá lo hemos comentado, y tiene que ver con el ser vulnerable, es mostrarte como eres, no pretender ser otro. Hola Alejandro, no pretender ser otro, ¿ya? Sino que simplemente como eres, ¿ya? Tampoco es que te desbordes en la emoción, porque hoy día lo que estamos trabajando, hoy día en esta charla o clase que estamos haciendo, tiene que ver con cómo yo puedo manejar mi emoción, porque acá hay mucha emoción, pero hay poca cabeza, o sea, pienso poco en eso, entonces tengo que regularlo, para que esa emoción no me desborde, ¿ya? Pero no nos quedamos sin emoción, seguimos siendo seres emocionales, y esa emoción es la que le llega al otro en el mensaje. Entonces no puedo pretender estar ahí como cero expresión, porque aunque esté cero expresión, igual estoy comunicando algo siempre. Entonces, ¿desde quién soy? Desde no pretendiendo ser otro, sino que desde tus propios recursos, buscar en tus propios recursos, para poder mostrarte con tu historia, con tu experiencia, con las dificultades que has tenido, y entonces desde ahí poder comunicarte con otros, sin pretender ser nada ni impresionar a nadie. Y de eso se trata la vulnerabilidad, el estar conectado con tu emocionalidad, pero sin ese juicio que hacemos de nosotros. Ah, no, es que me voy a poner nerviosa, es que me van a ver, es que como algunas personas me han dicho, pero es que no puedo estar en una charla y llegar y ponerme a llorar, digamos. Claro, si yo estoy desbordada de la emoción, claro, es como que perdí el control de la situación. Pero a mí, por ejemplo, en lo personal, he estado en situaciones con personas que me han contado algo que a mí me ha emocionado mucho, y sí me he permitido, por supuesto, sentir esa emoción, y no hay nada malo con eso. Eso tiene que ver con la vulnerabilidad y mostrarte cómo realmente eres. Y eso es una competencia que se va desarrollando, súper importante. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario en el día de hoy? Ya llevo 30 minutos hablando seguido, así que voy a dejar un tiempito como para preguntas o para comentarios. Si alguien quiere contar su experiencia, quizás a lo mejor alguna dificultad que esté teniendo, porque claro, por ahí me hacen mucho sentido, están buenísimos los tips, pero quizás a lo mejor en algo en que necesiten como una guía así como más concreta,
porque muchas veces nos quedamos en la evitación. Nos proponemos cosas, pero comenzamos a evitar finalmente la situación. A ver, ¿cómo manejo, cómo equilibro el centrarme en mí misma? Lo voy a leer para que todos sepamos, sin descuidar el contenido de la ponencia y ser al mismo tiempo empática y tomar en cuenta lo que el público me va transmitiendo a nivel no verbal. Ok, primero, aceptando que probablemente a lo mejor vas a tener cierto grado de nerviosismo, lo que hablábamos recién, ¿ya? Tener tu estructura, tener tu esquema, pero no tenerlo de memoria. Porque si tú quieres tenerlo todo de memoria para no descuidar, porque eso me llama la atención, como descuidar el contenido de la ponencia. ¿Qué te hace pensar? Se me acaba de ocurrir esta pregunta. ¿Qué te hace pensar que el estar centrada en ti misma y el ser empática va a hacer que descuides el contenido de tu ponencia? Como, ¿qué te hace pensar eso? Porque me viene esa pregunta. En general, lo que yo he visto, mientras me respondes, pues voy a hablar algo de como lo que yo he visto a veces, que en la academia es algo que tienes que ser muy riguroso, hacer las citas y ser muy científico. Los psicólogos nos gusta harto eso, son como, digo yo, así como bien cabezones, como somos una ciencia y todo eso, y entonces lo desvinculamos de la emocionalidad. Entonces, quizás por ahí va, ¿no? Como esto de cómo yo puedo hacer una ponencia que tenga un contenido donde yo esté centrada, donde sea empática, pero sin descuidarla. No tenemos por qué descuidarla, puede ser sequísima en el tema que estás hablando. Y la gente, si tú te fijas, yo sé que tú eres psicóloga, por eso te lo digo, la gente que trabaja en psicología, que es más seca, en la experiencia que yo he tenido, mis maestros, son muchísimo más sensibles y emocionales, de tal manera que ponen la práctica en la forma de ser, en transmitir esa enseñanza. Esos son los profesores que a mí más me han llegado y que no necesariamente descuidan el nivel académico que tienen cuando están dando una ponencia. Al contrario, el aprendizaje es mucho más potente porque llega desde la entrada, desde lo emocional hacia lo cognitivo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Sí, bueno, Cristina, te dejo esa pregunta. ¿Qué te hace pensar eso, no? Que una cosa se contrapone con la otra. Yo hipotetizo harto como me da miedo bloquearme por estar pendiente de muchas cosas a la vez, algo así. Ya, perfecto, ahora entendí completamente. Ya, puede pasar. Y es altamente probable que, hola Carola, es altamente probable que ocurra. Pero no un bloqueo 100% si tú empiezas a practicar. ¿A qué me refiero? A lo mejor el otro día una de las personas con las que trabajé y que ya terminé de hacer el programa, la primera vez que fue a hacer, una académica muy destacada, fue a hacer su ponencia, me dijo, me fue súper bien, no me puse nerviosa, lo único que me faltó fue mirar al público, ser más empática, le habían faltado algunos detalles, pero en una evaluación mucho más positiva de sí misma. Es una seca en lo que hace. Y la siguiente vez, de nuevo va, otra ponencia, y después me escribe y me cuenta, oye, ahora sí que no se me olvidó nada. Entonces, esa respuesta, Cristina, en el fondo para tu pregunta, es probable que las primeras veces se te quede algo. Y ahí de nuevo estás desde esto que tiene que ser perfecto. ¿Ya? Vas a ir mejorando a medida que te vas a ir equivocando. A medida que te vas permitiendo ser vulnerable y decir, chuta, se me olvidó mirar a los ojos, chuta, miré solo para un solo lado y dejé al resto del público sin señal, como digo yo. O de repente por ahí también alguien no me cayó tan bien y lo bloqueé corporalmente, pero como aceptando eso de ti. Acepta eso de ti y entrénalo. ¿Ya? Y una vez que tú vayas probando, prueba, pero ahora vas a probar con estrategias concretas. Yo al principio de hoy día les decía, exacto, la Sonia dice es como un niño aprendiendo a caminar, por supuesto, totalmente. Es como, te vas a caer, te vas a tener que volver a parar, vas a descubrir que si te vas afirmando, ¿cierto? Vas a poder ir avanzando, y de repente un día ya te soltaste, no necesitaste nada. Pero es despacito. Al principio, en el día de hoy, yo les decía, los profesionales en general, como estamos
todos necesitamos transmitir lo que nosotros hacemos, o en reuniones de trabajo, o en meeting, algunos hacen clases, en fin, en distintos contextos, o si ocupas posiciones de liderazgo, tienes reuniones de equipo, todos necesitamos hablar y comunicar. El tema es que no nos enseñan a desarrollar esas habilidades. Entonces, si pensamos en que lo tenemos que hacer de una manera, tiene que ser al tiro bien, y no, si no lo aprendimos. Entonces, Cristina, tienes que ir practicando, así como dice la Sonia, un niño que aprende a caminar. Se te va a olvidar, después a la otra, como ya sabes que se te olvidó, vas a estar más pendiente, y a lo mejor se te olvida otra, y así. Vas a ir mejorando. Se cae hasta que aprende, exacto. Paula dice, yo cada vez que tengo que disertar, entro en pánico, y por mi carrera no me conviene. Bueno, en realidad a nadie nos conviene entrar en pánico, en el sentido de que nos quedamos bloqueados, nos quedamos en silencio, no podemos transmitir la información, lo que queremos, ¿ya? Entonces, es súper importante, Paola, que les des como, esto que ha grabado acá en el grupo, lo puedes volver a escuchar, como en de estos pasos que yo estaba planteando. Primero, entender que si te pasa eso, que entras en pánico, es porque no has desarrollado esa habilidad. No tienes esa competencia, ¿ya? Y vuelvo a insistir, en la universidad nos enseñan hartas cosas, pero bueno, que yo sepa hasta ahora, no sé si habrá algún ramo de desarrollo de habilidades para hablar en público, ¿ya? Y hay un 75% de la población que manifiesta tener cierto grado de ansiedad al hablar en público, que se las arregla, que lo hace bien y que sale, en fin. Y hay un 30% donde ese miedo es como lo que tú describes, que entras en pánico. Y no es una cantidad menor. Y, ¿saben qué, chiquillas? Bueno, está Alejandro también por ahí, pero para mujeres, nosotras también nos conectamos muchísimo más con la emoción, evidentemente, y entonces por eso entramos en pánico más luego, y a diferencia de los hombres, que como que tratan de resolver rápidamente la situación. Y entonces ese miedo a hablar en público se da un poquito mayor en las mujeres, como una relación de 2 a 1. Les cuento todo esto para que entiendan que es un proceso, que no es solo algo que les pasa a ustedes. Paola, pero yo entro en pánico mal, hasta que lloro. Sí, porque entras en esa escalada de pensamiento, como, ¿qué es lo que está, en el fondo estás centrada en ese pensamiento de que probablemente, ahora por ejemplo, en esto que tú me estás diciendo, para mí es súper intuitivo decirte que efectivamente cuando tú tengas una presentación vas a estar pensando en eso, de que vas a entrar en pánico, que vas a llorar, que vas a colapsar. Entonces es altamente probable que la quieras evitar. Y si a lo mejor en tu pega dicen, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere presentar? Tú, ojalá que no, hasta que estés en la situación. Entonces, entre ese momento y cuando llegue la siguiente presentación, vas a estar evitando, por lo tanto no vas a hacer nada. Y ya, como sabes que te pasa eso, es altamente probable que vuelva a ocurrir. Porque en esta visualización que les hablaba al final, es como finalmente tú te estás... en el fondo como entrenando al revés, entrenando para que ocurra lo otro y no entrenando para resolverlo. ¿Me explico? Ahí cuéntame, Paula, si te hace sentido lo que te acabo de mostrar. Sí, dice la Cristina, gracias, ya, bueno, a lo que estábamos hablando recién. Rodrigo dice, hola Marianela, soy nuevo en el grupo, muchas gracias por compartir conocimientos, sin duda. Para algunas personas, lo más difícil es comenzar una charla frente a otras. Me ha pasado que al comienzo me cuesta que me salga la voz. A veces la adrenalina juega una mala pasada. Me pregunta, ¿tienes alguna técnica a través de la respiración para poder preparar esta primera palabra que a veces cuesta mucho pronunciar para comenzar la charla? Ya, Rodrigo, mira, el primer paso, y es un poco también lo que yo tengo diseñado como mi programa total, vencer el miedo. Primer paso, vencer el miedo manejando tus pensamientos. Ya, creer que ya es posible, ¿ya? Siguiente paso, así como bien general, es utilizar técnicas súper concretas de respiración. Yo, por ejemplo, generalmente los Facebook Live los hago de pie, porque yo sé que ahí puedo proyectar mejor la voz que si estoy sentada y me puedo empezar a agachar y ahí la voz se me empieza a apagar. ¿Te fijas? Ahí, como que los hombros se van hacia adelante y ahí ya mi tono de voz más bajo. Si yo abro los hombros, te das cuenta que mi tono de voz es diferente. Yo proyecto, es como tú te paras y tú como que lanzas la voz hacia el espacio, hacia el entorno. Entonces no queda en ti. Yo ahora no estoy usando ningún micrófono externo, ¿ya? Entonces eso se trabaja con la respiración, abriendo el pecho, y hay cierto tipo de ejercicios para modulación que yo siempre uso, que hoy día
estaba también haciendo antes de empezar el Facebook Live, que tiene que ver ejercicios súper cortitos como de abrir la boca. Son como, yo los estaba haciendo ahora antes de empezar y mis hijos me decían, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo? Se ven un poco divertidos, pero funcionan. Es como tirar besitos, tirar besos grandes, abrir la boca. Y el último, que voy a buscar el lápiz que estaba usando antes de empezar, no sé si lo tengo por aquí. Espérenme un minuto. Entonces, ahí volví. Te pones el lápiz y empiezas a hablar así, tratando de que se entienda lo que tú estás diciendo. Con eso, Rodrigo, si tú lo haces antes, vas a sentir que la boca se te va a soltar, pones una posición abierta y vas a poder proyectar de mejor manera. Ese es como un mini super resumen que te puede ser útil ahora. Alex, hola amiga. ¿Qué hay de cierto en la práctica de antes de una exposición íntimamente? En el baño, por ejemplo, frente al espejo, levantes los brazos en señal de triunfo por un par de minutos. Yo lo hago porque lo leí en un libro de liderazgo. Me gustaría, mira, todo lo que tú sientas que te sirve y que te empodera, totalmente. Yo me paro en el espejo y me pongo en el lápiz. Entonces ahí sí yo siento que la boca se me suelta y como que puedo hacer mucho más, proyectar más, modular más. Porque a veces me pasa que yo cierro la boca, y eso es súper importante, abrir la boca. Entonces, a ti te funciona, y te conectas, y puedes salir y proyectar eso, está genial. La Paula, sí, es cierto, pero estoy trabajando en eso porque ahora tengo que hacer mi tesis. Pero muchas gracias. Sí, es súper importante, Paula, que le des foco a eso, con la prioridad que tiene, con la importancia, porque ahora es tu tesis, después a lo mejor va a ser en alguna situación laboral, que es súper importante. Entonces acuérdate, porque uno empieza a pensar, cuando entra en pánico, me pongo a llorar, esto solo me pasa a mí, yo no hablaba nada, yo era de las que me paraba a las disertaciones y presentaba a mis compañeros y ya, ese era todo mi aporte en la universidad, terrible. No hacía preguntas, era terrible, terrible, porque tenía que hacer la pregunta perfecta, y entre que pensaba tanto qué pregunta perfecta, se pasaba la hora y al final no preguntaba nada. Era terrible, era súper agotador. Entonces, después de eso dije, bueno, cuando ya termine de estudiar, voy a hacerlo mejor porque ya voy a ser profesional. Y no es así porque después era profesional, pero como que me había titulado recién, entonces tampoco sabía lo suficiente. Entonces, la primera idea que les dije hoy día es una competencia, una habilidad que se desarrolla. Esa es la clave. Entonces, permítete ser vulnerable con eso, no tienes por qué saberlo. Puedes tener mucho conocimiento teórico para tu tesis, pero necesitas trabajar y desarrollar tus habilidades de hablar en público. Ok, yo lo vi en una charla TED. Ya, súper. Ya, yo creo que estamos súper por hoy día. Si alguien me quiere hacer algún comentario más antes de que cerremos, les agradezco a todas las personas, a todas las preguntas, a los comentarios, a las personas nuevas del grupo. Voy a, como dije al principio, cuando comenzamos, voy a estar periódicamente haciendo Facebook Live cada 15 días. Y entonces la idea es que podamos hacer que este grupo empiece a tener así como más vida, más movimiento. ¿En qué sentido? Que ustedes también me puedan proponer temas, para plantearlo. Ya, súper, qué bueno, Paola. Gracias a todas, a todos, un abrazo grande. Voy a dejar esto en el grupo, si es que quieren volver a escucharlo y compartirlo también. Ya, un besito, que descansen, que estén todos muy bien. Chao, gracias.